Mi nombre es Dean Ferrek. A diferencia de mis hermanos, yo no poseo un título universitario, pero al igual que ellos, desde niño fui instruido en la enseñanza católica. Al acabar mis estudios de la media superior, opté por dejar a un lado la enseñanza de las profesiones, porque ninguna parecía satisfacer mi gusto por lo espiritual. Llegué a pensar en filosofía, que era lo más cercano a ello, pero al conocer el plan de estudios y ver lo lejos que estaba de grandes maestros como Siddhartha Gautama, Tomás de Aquino y el mismo Jesús de Nazaret, decidí mejor no embarcarme en esa carrera. Por otro lado, siempre tuve a la iglesia como mi segunda casa, así que me decidí por ordenarme para ser el párroco de la iglesia de mi comunidad. Todo me iba como la seda en mi entrenamiento, pero siempre pecaba de cuestionar las sagradas escrituras cuando las leía. Al leer los textos, no podía evitar generar interpretaciones distintas a las establecidas por la iglesia. Dichas disonancias entre mi forma de pensar y lo ya establecido terminaron por decidirme viajar a la sede de mis preguntas. Viajé al Vaticano para encontrarme con un diácono amigo del padre Febe, quien instruía en la iglesia donde yo me preparaba. Él creía que el diácono amigo suyo podría asentar mis dudas y cuestionamientos, pues él era un hábil expositor de la religión, así como de su estudio, además de un filósofo que conocía al derecho y al revés las vías de Santo Tomás para la demostración de la existencia de Dios. El padre Febe me advirtió que si su amigo no era capaz de calmar mis blasfemias, entonces mi alma estaba perdida. Claro que el diácono Alessandro me enseñó muchísimo y me hizo reforzar mi fe, pero a pesar de todo, había un tema del que nunca pude hablar con él: el mal primigenio. Siempre que le sacaba el tema de los demonios y las posesiones, rápidamente se me era censurado y obligado a enfocar mis pensamientos en otras cosas. Harto también de eso, decidí visitar las propias bases del catolicismo, el judaísmo. Ahí encontré más flexibilidad sobre estos temas. Para los judíos, incluso para los más conservadores, la demonología no era ningún tabú. Por el contrario, usaban la oportunidad para resaltar el bien sobre el mal. Fue por esos años cuando obtuve una nueva perspectiva acerca de la demonología. Por ejemplo, presentar a Satán como un ángel representativo de lo que te impide el acercamiento a Dios. Nada de un demonio rojo con trinche. En vez de eso, el ángel Satán podría ser la flojera que te impide rezar cuando lo debes hacer. Así de simple. Con esta crecida de conocimiento, como en cualquier rama del conocimiento humano, mi curiosidad también aumentó. Viajé por todo el mundo buscando nuevos sistemas de creencias, en los cuales explorar más y más mi propia espiritualidad, y de paso informarme sobre la concepción del mal en cada una de ellas. No fue sino hasta que estudiaba con los Igbo, en Nigeria, África, cuando conocí por primera vez cara a cara al mal primigenio. Allí se estaba llevando a cabo un exorcismo. De lejos oía gritos que parecían salir de muchos animales distintos al unísono, pero al acercarme, el panorama era distinto a lo que imaginaba. Todos esos gritos venían de una sola persona, misma que levitaba por momentos y se contorsionaba de forma que sus extremidades tronaban, y lo único que parecía apaciguar a aquella bestia eran las palabras y gestos de un médico brujo, quien parecía estar resistiendo el miedo a aquel ser ahora completamente inhumano. Fue aquel médico brujo mi primer maestro en lo que yo llamo mi carrera, y tuve que volver sobre mis pasos, regresando con todas las culturas y religiones con las que ya había tenido contacto para adiestrarme en sus distintos rituales de exorcismo, hasta que regresé al Vaticano, donde por años acumulé puntos e hice méritos para que se me considerara un exorcista profesional. A lo largo de mi vida laboral, he pasado por situaciones de alto riesgo, en las que he puesto en peligro tanto mi integridad física como la emocional, y sobre todo la espiritual. Cada uno de los exorcismos que he llevado a cabo son diferentes. Siempre hay detalles aquí y allá que los diferencian, sobre todo porque los casos que yo traté no solo fueron referentes al catolicismo, judaísmo e islamismo, es decir, las religiones brahmánicas. También traté con casos hindúes, africanos, sintoístas y hasta nativo norteamericanos. Como podrán deducir, los diferentes sistemas de creencias conducen a síntomas distintos durante cada posesión de diferente cultura, y sin embargo, siempre entre todos, comparten cierta estructura idéntica. Hago uso ahora de aquel paradigma histórico que dice que diferentes culturas desconectadas entre sí y desarrolladas por separado comparten tantas creencias que, si bien no son idénticas, son muy similares. Ahora sé el porqué de aquello, pero es algo que explicaré después. Otra cuestión que quiero dejar en claro antes de comenzar a contar mi historia es que, haciendo énfasis en las filosofías que conforman la base de cada religión, fuera de la temática espiritual,
Los demonios que llevan a cabo las posesiones son reducidos a meros conceptos que engloban las malas aptitudes, pésimos hábitos y la propia capacidad humana de cometer actos horrorosos contra sí mismo y contra su prójimo, reduciendo también el acto de la posesión a un poderoso desequilibrio mental capaz de trascender a lo físico, manifestándose entonces como la interpretación textual de un demonio. No confundan mis palabras, no estoy diciendo que los demonios no existan y que las posesiones sean un fuerte padecimiento mental. Aun si yo fuera de los que manejan esa teoría, habría cosas que me sucedieron que no podría explicar. Estoy narrando esto con la poca fuerza que me queda. A ratos estoy seguro de encontrarme haciendo cosas que no haría en mi sano juicio. En otras ocasiones despierto de la inconsciencia, solo para darme cuenta que el ser dentro de mí ha cometido actos atroces. Y antes de que este mal desconocido me consuma y mi alma quede totalmente corrompida, quiero dejar a forma de testimonio personal mis anécdotas, para entregar a la humanidad el conocimiento suficiente para lidiar con estos seres, conceptos, malos hábitos o como quieras llamarlos, y de ser posible, erradicarlos para por fin liberarnos del mal primigenio. Capítulo 1. Manifestación. Para comenzar, el primer paso para que un ente lleve a cabo la posesión es la manifestación, y hay diversas situaciones en las que se puede presentar. Por ejemplo, el ente que desea poseer hace sentir su presencia causando actos anormales en el entorno. Mover cosas, apagar o encender luces, estufas o cualquier tipo de fuego, abrir o cerrar puertas, etc. La meta del demonio en esta etapa es amedrentar a su víctima, para que ésta entre en un estado paranoico en el que sea capaz de aceptar cualquier trato. En varias religiones, sobre todo orientales, el ser humano por sí mismo tiene cierto poder espiritual, un poder puro que repele la entrada de la maldad. Por ello, para que un ente ajeno logre dominar a una persona, requiere que la voluntad de su víctima se encuentre doblegada y dispuesta a dejarlo entrar. Para eso el demonio o ente con deseos de entrar debe acorralar a su víctima, para que en medio de la desesperación, ésta dé entrada voluntariamente. Una vez que el demonio supera la primera fase, la segunda es inevitable. A partir de aquella apertura voluntaria, es casi seguro que el ente llegará a la última fase sin problema. Es de hecho por eso que los exorcismos son tan aparatosos. Siempre se combate al ente en su última fase de la posesión, en donde tiene más energía. Sin embargo, hay muchos registros de personas que han aceptado la entrada del mal, incluso sin ser amedrentados o asustados. Casos como los famosos pactos con el diablo, las brujas adoradoras de Lucifer y otros cultos que aceptan a los entes posesivos sin ningún problema. Pero por sobre todos estos casos, quiero resaltar un antiguo mal japonés que basa todo su estigma en la entrega del mal. Han-ko-sha es el nombre de una deidad que al traducirlo significaría algo así como el contrademonio o el rebelde. Considerado un demonio mayor en Japón, el segundo rango más alto dentro de la jerarquía de los demonios en esa cultura, superado únicamente por su padre, el padre de todos los demonios, Majin, el equivalente a Lucifer, pero en Japón. El mito de esta deidad es interesante, no necesita amedrentar ni asustar para hacer sentir su presencia. Los adeptos a Han-ko-sha son personas que de hecho quieren ser poseídas por él. Una vez que de entre tantos seguidores elige a uno, esta persona dejará de existir de inmediato y el demonio se materializará fusionando su deforme cuerpo con el cuerpo de su huésped. Es decir, que la posesión de este ser es diferente, pues únicamente le basta la primera fase para destruir a alguien. Claramente es inmortal como cualquier demonio, pero lo resalto porque hay leyendas que dicen que muchos guerreros y magos intentaron matarlo cuando mostraba su forma física, pero jamás se logró. Lo cual ya es sorprendente, porque ni siquiera yo he visto la forma física total de un demonio. A esto fue lo que me enfrenté en una ocasión, y quiero contarlo para explicar mejor la fase de la manifestación. Me encontraba en Japón estudiando la religión shintoísta. Al preguntar por el mal en esta filosofía, se me fue informado del Han-ko-sha, y cuando les comenté que yo era un experto exorcista, me llevaron con otros monjes sabios. Ellos me pidieron que colaborara, pues tenían a un hombre devoto de Han-ko-sha, quien había sido elegido por este demonio, pues le había prometido inmortalidad a su alma. Sin embargo, un instante antes de ser poseído, se arrepintió, y esto hizo contraste con el ritual de posesión del demonio. En pocas palabras, este hombre había completado la manifestación, el único paso necesario para Han-ko-sha, pero la canceló antes de tiempo, y ahora su cuerpo, mente y alma estaban en la más pura agonía. No era él, pero tampoco era Han-ko-sha.
El debate interno de ese hombre parecía agónico, incluso desde fuera, a juzgar por su aspecto físico. Una de sus manos trataba de ahorcarlo y la otra lo detenía. Hasta la fecha no sé quién controlaba cada mano. Posiblemente Hanko-sha pretendía matarlo para liberarse y el hombre lo detenía para contenerlo. O puede que el hombre tratara de matarse para liberarse de su sufrimiento y el demonio lo evitara para poder consumar la posesión. No lo sé. Una cosa más que deben saber, y lo cual es muy importante, es que, por ejemplo, los exorcismos católicos se llevan a cabo en latín, los judíos en hebreo, y así cada cultura usa distintas lenguas antiguas para sus rituales más importantes. Pero en varias ocasiones me encontré que el latín servía en todos los casos, y el hebreo también, y hasta en español o inglés, lo cual me dijo que había una posible conexión entre todos los demonios del mundo. Quizá no eran diferentes demonios asignados a cada cultura. Tal vez todos eran los mismos en varias culturas, pero con diferentes nombres, y por eso eran susceptibles a cualquier idioma. De cualquier forma, aprendí el japonés antiguo por si el latín no servía. Lamentablemente a causa de mi inexperiencia, Hanko-sha ganó, pero aprendí algo sobre esta primera fase. El hombre al final, aún con casi todos sus huesos rotos, muchos vasos sanguíneos desgarrados y con la cara deformada, murió con una gran sonrisa de satisfacción en su rostro. Al principio aquello me causó mucho conflicto. Pensaba que esa sonrisa era la bandera de la victoria del demonio, pero no. La sonrisa era sincera y propia del hombre. Espero darme a entender. El hombre en un principio como creyente de Hanko-sha entregó toda su voluntad y fe al demonio. Fue cuando se arrepintió y canceló la apertura que el ente ya no pudo continuar quedando con la mitad de su esencia fuera y la otra dentro. Y aún esa pequeña parte del demonio que tenía dentro lo torturó tanto que al final, tras ver todos los esfuerzos fallidos por parte mía y de los monjes, que la víctima entendió que la única forma de acabar con eso era regresar a aquella convicción de voluntad ciega hacia Hanko-sha. Así el demonio acabaría su posesión y el hombre al fin obtendría el descanso. Por eso su sonrisa. Y por eso la primera fase es tan importante y fundamental. Mi mediocre consejo es: no lo dejes entrar. Capítulo 2. Infestación. La infestación es la segunda fase de la posesión demoníaca, y para mi tormento y arrepentimiento, nuevamente ejemplificaré con un caso que perdí rotundamente, pero en el que de manera que no me hace muy feliz, el demonio también perdió. Una vez que la manifestación está completada, la entidad maligna conoce todos tus secretos, y en cuestión de nada, puede echar un vistazo a cualquier aspecto negativo de tu vida. Aunque la manifestación se haya completado, aún hay barreras espirituales que impedirán que la entidad llegue a tu esencia, y para romper esas barreras, el demonio continuará amedrentando, pero ahora conoce todo sobre ti. No dudará ni una fracción de segundo en usarlo todo en tu contra. A esto es a lo que se le llama la infestación. Este fue uno de mis primeros casos como exorcista reconocido por la iglesia. El caso llegó a mi mesa con la clara especificación de que la manifestación había sido completada. La mujer afirmaba soñar con su marido fallecido, pero por el contrario de sus expectativas, este en sus sueños la maltrataba y agredía. También aseguraba ver a sus padres, también ya fallecidos, rondando por su casa, realizando las labores que ella recuerda que hacían cuando era niña. Una vez le llegó el olor al estofado que su madre le preparaba cuando era niña, y cuando fue a la cocina, guiada por un aire de nostalgia, rompió en llanto al ver que el mandil que solía usar su madre se encontraba en la estufa, quemado, y eso era lo que desprendía aquel delicioso olor. El demonio estaba jugando cruelmente y sin remordimiento con ella. Le estaba bajando considerablemente la moral, el ánimo y las ganas de seguir luchando. Estaba debilitando las barreras espirituales. La mujer terminó suicidándose. Yo no fui ninguna ayuda, y el demonio excedió su estúpido juego con la nostalgia y los sentimientos de la mujer. Cuando una persona se suicida sin completar la segunda fase de la posesión, el demonio no puede reclamar su alma, pues el suicidio durante la segunda fase, o antes, es un pecado que tiene su propio castigo reservado. Así que yo fallé al no poder ayudarla, y el maldito demonio perdió en el momento en el que ella se suicidó. Justo en el momento en el que su cuerpo tocó el piso, después de una caída de más de 50 metros de altura, todo se nubló y se oscureció. Sin hacer esperar lo obvio, se soltó una tormenta acompañada de ventarrones y rayos que caían uno tras otro. Aquello era la furia del demonio por no lograr su cometido.
poseer el alma y alimentarse del sufrimiento de la persona. En la iglesia fui fuertemente reprendido y castigado, pero aún así cubrieron mis actos y concluyeron por conveniencia que lo que aquella mujer tenía en realidad era una enfermedad mental. Eso, aunque me salvó de ser arrestado, me molestó muchísimo. Pero después de todo, después de mi rotundo fracaso, no podía decirles a las autoridades que el autor de esa muerte fue un demonio. Eso no solo me hubiera mandado a prisión, sino también al manicomio. Durante esta etapa, la víctima tiene que ser el triple de fuerte de lo que fue al resistir la primera etapa. Debe suprimir su nostalgia, sus culpas y debilidades, afrontarlas y fortalecer su espíritu para expulsar a la entidad. Mi consejo para esta etapa es: no le muestres nada. Capítulo 3. Opresión. La tercera fase de la posesión demoníaca es la opresión. Básicamente es una infestación 2.0, pero aquí cambia una regla. Si la víctima se suicida aquí, el demonio obtendrá el alma sin necesidad de esforzarse con las demás fases. Otra cosa que cambia es que el ente es más agresivo. Con lo que ha debilitado a su víctima durante la fase de infestación, puede desplegar más furia a modo de un golpe final para destruir las barreras. Por eso aquí el suicidio también le sirve para su cometido. La entidad demoníaca en este punto ya no solo se limita a lo emocional, puede acumular la suficiente energía para pasar partes de su cuerpo al plano físico y hacer daño considerable. Rasguños, mordidas, golpes, incluso puede enviar enfermedades o provocar síntomas de ellas. El espíritu de la persona también comienza a quebrantarse. Pequeños indicios de esto es renegar de Dios, desconfiar de todos, incluso de quienes saben que les pueden ayudar. Así cada uno de estos aspectos se ve afectado, y el demonio puede comenzar a saborear su victoria. Como ya dije, en esta etapa si la víctima se suicida, el demonio ahora sí podrá reclamar su esencia, pero si el espíritu es fuerte, procederá a la cuarta fase. Uno de los últimos casos que traté, y que por cierto fue uno de los más fáciles y con un final feliz, ocurrió en Nepal. El hombre era fuerte en todo sentido. Criado bajo el manto del trabajo duro y la determinación, el hambre que pasó de joven le transformó su voluntad en una voluntad inoxidable. La razón por la que el ente llegó hasta la cuarta fase con ese hombre fue por el puro cansancio del señor, quien fue repetidas veces al médico, pero nadie le supo decir qué tenía realmente. Únicamente detectaban en él una gran acumulación de cansancio. Sin embargo, una vez que el hombre llegó a la cuarta etapa, convirtió sus heridas y golpes en fuerza para seguir trabajando para su familia. Convirtió sus terrores nocturnos y pesadillas en motivación para no perder el amor hacia los suyos, tanto los que estaban como los que ya se habían ido y con los que el demonio le jugaba tristes artimañas, y convirtió su cansancio en determinación para no rendirse. Fue la primera vez que vi a un hombre ganarle a un demonio por sí mismo. Al final el señor ya estaba cansado. Su cuerpo era robusto y musculoso por el trabajo pesado que realizaba todos los días. Pero mejor que eso, su formidable condición física no era nada comparada con su valor y fuerza de voluntad. Sin embargo, como dije, el hombre ya estaba cansado. Seguía luchando, pero cansado hasta la médula. Yo fui solo el empujón final que el hombre necesitaba. Mi consejo para esta etapa es: sé fuerte. Capítulo 4. Posesión. La última fase y en la última en la que aún se puede hacer algo. Aquí están la mayoría de los individuos de las películas de terror. Aquella escena épica en la que el sacerdote grita con todas sus fuerzas en latín, y el poseído blasfema, ladra, gruñe, vomita, ataca y se autolesiona. Al fracasar en su tercera fase, el demonio cambia de estrategia y decide dejar de atacar de frente las barreras espirituales. En vez de eso, las envuelve impidiendo su regeneración y absorbiendo toda la energía que se suponía era para regenerarlas. Debido a esto se hace cada vez más y más fuerte. Es cuestión de una semana para que el aspecto físico sea desastroso y doloroso de ver para los familiares. Las cosas saldrán volando con la velocidad suficiente para que al impactar rompa una pared. La voz y forma de expresarse de la víctima tenderá radicalmente a lo violento y hostil. En este punto el único remedio es el exorcismo, una batalla final en lo que se gana a lo grande o se pierde todo.
En esencia, lo que se hace durante un exorcismo es abrirnos paso entre la espesa capa de maldad que el demonio ha creado alrededor de la última barrera espiritual de la persona. Por eso es necesario debilitar al ente mediante el uso de objetos benditos, amuletos místicos y esencias naturales como hierbas o el humo de estas al ser quemadas. Y una vez quitada toda la maldad, lo que sigue es fortalecer el espíritu del afectado mediante rezos, conjuros, bendiciones o máximas que los espíritus han marcado como de gran poder. Sin embargo, quien realice el exorcismo debe tener un espíritu imponente e intacto, pues el demonio ocupará parte de la energía que posee en defenderse, y eso puede llegar a ser muy peligroso. Su ataque más fuerte en esa situación no es el daño físico que te puede causar, tampoco los enredos en los que te pueda atrapar o las dudas y engaños que te meta en la cabeza, sino que te muestre la magnitud de su maldad, el poder de su odio y la hostilidad de su rabia. Si tu espíritu no es indomable y el demonio te ataca con aquello, se acabó. Justo eso fue lo que pasó hace 2 noches. Mi último exorcismo salió mal, incluso hay 7 personas muertas. El cuarto quedó bañado en sangre y partes de cuerpos de los 7 cadáveres. Aquel chico tenía dentro a 3 demonios, o tal vez 4, solo que no alcanzamos a identificar al cuarto. Todos me mostraron las escenas más violentas y grotescas que había visto en mi vida. La brutalidad de su maldad es solo comparable con la monstruosidad de 2 cuerpos celestes chocando entre sí. Aún no puedo alcanzar a digerir que algo así exista. Llevo tantas horas sin dormir que me he hecho daño en los párpados al tallarlos cada vez que intentan cerrarse, y yo lo evito. La policía ha tocado varias veces a mi puerta, pero al suponer que no estoy, se han retirado. Pero no dudo que en cualquier momento regresen con la orden de derribar la puerta, y temo que lo único que van a encontrar es a un ser despiadado con la única intención de descuartizar, o que encuentren el mismo escenario que encontraron en la casa de aquel niño. Sería hipócrita de mi parte ofrecerles algún consejo en esta fase, ya yo mismo he sido contaminado con el peor de los males durante ella. Temo escribir algo erróneo, temo que lo que ahora está dentro de mí confunda las cosas y cree una guía para que sea más fácil para ellos conseguir más almas. Desearía ser tan fuerte como ese hombre de Nepal para soportar toda esta confusión y dolor. Saben, yo siempre me di cuenta de que cada una de las etapas se parecían mucho a ciertas enfermedades mentales. La fase 1 no tanto, esa más bien me parecía una carga de inseguridades acumuladas. La fase 2 se parece mucho a la ansiedad, la 3 a la depresión y la última a la esquizofrenia. Pero no puedo dudar de esto ahora, no después de todo lo que he visto. No después de lo que estoy sintiendo. Los demonios no pueden ser manifestaciones de nuestra mente, tampoco conceptos y mucho menos pecados. Lo que yo vi fue real. Voy a cortar ahora. Siento que estoy por perder la batalla. Capítulo 5. Destrucción. Vuelvo a hacer otra entrada. Las voces en mi cabeza me acaban de decir que existe otra fase, la destrucción. Antes de llevarme al infierno, me darán lo que ellos sarcásticamente llamaron una versión de prueba. Dicen que van a profanar lo más profundo de mi tejido nervioso y me harán experimentar el mayor dolor que cualquier hombre haya experimentado jamás. Clavarán alfileres entre mis uñas y mi carne, romperán mis costillas de tal forma que se claven en mis pulmones. Arrancarán mis húmeros y los afilarán para usarlos de palillos para sacar la carne de mi cara, que habrán comido hasta el cráneo. Atarán y presionarán mi cuello con mis propios intestinos a modo de soga, y arrancarán uno a uno mis dientes con sus propias garras, raspando en el proceso mi lengua, paladar y encías. Y todo eso mientras me mantienen completamente consciente. Para finalizar dicen que tomarán mi alma y la corromperán al punto de que el espíritu contenido en el cuerpo, que alguna vez se llamó Dean Ferrick, desaparezca y deje de existir por la eternidad, solo para tomarla y arrojarla al averno, como si de una colilla de cigarro a la basura se tratara. ¿Lo he descrito bien? Yo no pude haberlo dicho mejor. Ven, desgraciado, descansa sobre mi regazo.